Vamos a empezar retomando una pequeña práctica. Nuestra intención es solamente observar la respiración. Ahí no hay problema de errar el sonido o la nota. Lo importante es que percibamos que toda la vida comienza con una inspiración y cesa con la expiración. Entonces el Buda decía que una vida es una inspiración y una expiración. Si podemos encontrar este centro, porque hay el misterio en que un punto en que reverte la inspiración para la expiración y otro que reverte de la expiración para la inspiración. Es aquel símbolo que deben conocer. De Yin y de Yang, el Tao. Entonces, dentro del oscuro hay una semilla clara, y dentro de lo claro hay una semilla oscura, y uno va generando el otro a partir de su semilla. ¿No? Así también en la inspiración está la potencia de la expiración, y la expiración tiene la potencia de la inspiración, y uno sucede al otro. Cuando encontramos este ritmo de la vida, hay un misterio. Vamos solamente a observar, porque ahí ya no proyectamos el momento futuro, sino que nos ubicamos en la necesidad más fundamental de nuestra vida, que es la respiración. Y desocupamos la mente de otras preocupaciones. Y ahí cuando conseguimos, empezamos la meditación. Entonces lo importante es que la función sea en una posición confortable. Entonces asana quiere decir una posición confortable, lo que quiere decir también que sea posible de mantener por tiempo indeterminado, sin que nos movamos. Que toda vez que hay movimiento, la mente se fue a coordinarlo. Entonces es una distracción. Existe, como eu dizia, 9 técnicas. Ou melhor, Patanjali coloca 8 em sequência, mas antecipa esta do Om. Eu acho que... Ricardo portugués. Sí. Digo, será un momento. Estoy muy lejos. Yo digo, será un momento, no digas nada. Unos 10.000 kilómetros. Que tenemos que percibir que hay unas 8 técnicas sugeridas por Patanjali, pero se anticipa esta del mantra, por tanto tiene a 9, por lo menos, del mantra Om. Y una de ellas, que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, aunque mañana podremos volver sobre ella,
es muy utilizada en la tradición teosófica. Y porque ella tiene una capacidad también de concentrar lo que es de mejor de varias técnicas en una sola. Patanjali lo pone con las siguientes palabras. El Sutra 1.37. También la mente fijada en aquellos que están libres de apego adquiere firmeza o estabilidad. O quiere decir, revierte este proceso de vikshepa. Una palabrita que puede significar proyección, creo que es así, o distracción. ¿Así? Bueno, ese es nuestro obstáculo y tenemos que revertirlo para conseguir la verdadera meditación. Entonces, esa técnica de concentrarse en los maestros, los seres que han atingido el pleno, conquistado el pleno desapego, es comentada por el Dr. Taini, que considera o recomienda esta meditación sobre una virtud mejor cuando manifestada o corporificada en una personalidad humana. Porque si meditamos en una virtud en abstracto, ella puede también parecer un poco sin vida o muy mental. Cuando la ponemos, como le dice, en un maestre o un maestro, una de las encarnaciones divinas, o el Cristo, el Buda, o quizá los maestros que han dejado sus cartas y fueron considerados fundadores de la sociedad, aunque invisible, preferencialmente a la meditación en una virtud abstracta, porque ahí se aumenta el poder de la atracción de la virtud, particularmente porque tal meditación en una personalidad humana nos va a poner en contacto o sintonía con esta personalidad, y si lo tomamos que están vivos, porque al final no hay muerte para el espíritu, acarreta un flujo de fuerza o influencia proveniente de ellos que acelera nuestro proceso o progreso evolutivo. Entonces tiene varias virtudes de poder meditar en un maestro si nuestra inclinación es devocional, porque mira, hay que percibir que Patanjali ha dado varias técnicas, porque no todos los temperamentos son iguales, y unos van a inclinar más a los puntos de Jnana Yoga filosófica, otros al Bhakti Yoga más devocional, y algunos quizá incluso más a la Karma Yoga por la acción dedicada a Dios, como es otra técnica sugerida. Eso vamos a profundizar más mañana, no me acuerdo qué hora. A las 7.
como ahora. Entonces, aprovechando que había esta computadora instalada, y me preguntaron si iba a proyectar algo, ya la proyección está por Chepa. ¿Cómo es tu nombre? José Manuel. ¿Ah? José Manuel. José Manuel me ha dicho que le gustaría mucho ver las cartas de los maestros, pero no ha tenido condición de ir a Londres. Bueno, voy a decir a ustedes que hay un proyecto para que las cartas originales sean mejor conservadas, es plastificarlas. Entonces, si quisieran tocarlas antes de eso, hay que hacer un pequeño sacrificio y ya no están más en el Museo Británico, ya se pasaron a la British Library. ¿Ya? Y yo he pasado ahí con mi familia ahora por la segunda vez para mostrar a mi esposa, a mi mamá, y ya son personas que oíran hablar de eso, pero la oportunidad única de poder tener un contacto con lo que considero yo una prueba, aunque indirecta tal vez, de su existencia. Y este librito, que para mí es el más importante de todo, a los pies del maestro, lo digo importante en un punto, es la mejor intersección que conozco entre lo simple y lo profundo. Se puede, ¿verdad?, encontrar del propio maestro libros más profundos, como las cartas, las instrucciones primitivas que me regaló Tarragó. Ahora, ya no todos pueden alcanzarla. Y claro, siempre hay lo más sencillo, pero ahí a veces a costa de profundidad. Pero la intersección de todo lo que es innecesario para la primera iniciación, un gran paso de conversión espiritual. En el lenguaje de un chico de 14 años, que entonces era Krishnamurti, porque el maestro lo habló en lenguaje accesible, y que recibió durante la noche, eso vamos a ver mañana. También una de las técnicas era tener el recuerdo de las influencias del sueño, porque de ahí muchos quieren encontrar al maestro en carne y hueso y no se percibe que los grandes discípulos primero lo encontraran en el astral, y se van a comprar tickets para ir a India, pero no han hecho el viaje interior. Entonces, uno de los puntos que me llama la atención, el párrafo 48, voy a traducir del portugués. Debes confiar en tu maestro, debes confiar en tú mismo. Si ya viste el maestro, en él confiarás plenamente a través de muchas vidas y muertes. Si aún no lo has veído, mesmo así hay que tentar averiguar su existencia y confiar en él, porque si no lo hicieras, ni siquiera él podrá ayudarte. Uno de los obstáculos es la duda. No sé si hay duda, no progresamos. Por eso esas pequeñas pruebas, aunque no finales, me parecen importantes. A no ser que haya perfecta confianza, confidencia, no sé, no podrá haber perfecta efusión y amor y poder. Bueno, entonces, en esta pequeña visita que hemos hecho, se puede ver, hay que conectar. Hay que limpiar también. Pero aunque es bueno que no vean el conejo, eso que no es mi especialidad. Difícil es libertarse de la zanahoria. Hay que hacer un esfuerzo.
Y este señor Vernon Harrison recién publicó su retratación en nombre de la Sociedad Psíquica de Pesquisas Psíquicas de Londres, que había acusado a la señora Blavatsky de haber fraudado las cartas de los maestros. Y por eso, por 100 años o más, e incluso en la enciclopedia británica está el nombre de la señora Blavatsky como considerada fraudulenta por esta sociedad. Pero más que 100 años después, 1997, este especialista en fraudes y falsificaciones de la Casa de la Moneda británica, un perito, un experto, revertió diciendo, como una retratación en nombre de su institución, que si todavía no sabemos cómo las cartas fueron hechas, no se puede acusarla de fraude. Entonces uno mira la carta y ve que ella tiene microestría. Pero el señor Hodgson, que ha condenado como fraudulento en 1895 en su relatorio, no llevó las cartas al microscopio. Entonces se puede mirar ahí. Love and hatred are the only mortal feelings, the only survivors from the wreck of the demon of phenomenal world. El amor y el odio son los únicos sentimientos inmortales, los únicos que pueden sobrevivir o sobrevivientes de ese abismo entre el mundo fenomenal y, quiere decir, y el mundo material y el mundo espiritual, o de un intervalo entre una encarnación y otra. Si tomamos esa palabra inmortal, eso ya es de Maestro Moria, pero ahí se puede ver aún el British Museum Stamp Seal ahí. Llevado al microscopio de 50 diámetros, se puede mirar lo que uno sin el microscopio puede percibir, tal vez no tan claramente. Que las fibras del papel ese muy primitivo que se usaba en India, en Tíbet, de aquel tiempo, serían remolinos, remoídos, como el agua, así que, de las fibras, y que no está orientada. Pero las estrías estas son paralelas, rigurosamente paralelas y no afectadas por la distribución aleatoria de las fibras del papel. Entonces hay por lo menos dos misterios en las cartas. El primero, que es evidente al microscopio, es que no hay cómo explicar hasta hoy cómo se consigue el efecto de que la tinta está así, marcando el papel de manera descontinuada, pero rigurosamente paralela. Y el segundo es que estas cartas, en su mayoría, las del maestro Kuthumi, que están como esta en azul, tienen la tinta, se dice el tinta, adentro del miolo del papel, pero no han penetrado por las fases, no el verso en verso, porque no se encuentra el pigmento a la superficie, solamente al interior. Entonces no hay como explicar, era como si al hacer el papel ya la tinta estuviera adentro,
Los teólogos dicen que es una precipitación, que es decir, se materializa solo la tinta al interior del papel. Y por eso créase un efecto que todavía la ciencia no lo explica. Por supuesto no prueba que los maestros existan, pero nos da un indicativo muy fuerte de que el origen de la sociedad teosófica todavía la ciencia no lo sabe explicar. Porque creo que es importante también decir de dónde viene este conocimiento. No ha caído como lluvia, ha llegado a nosotros por intermedio de una, aunque no sea usual, una forma de publicar, de crear un escrito que no fue con un polígrafo. En Brasil, cuando se ha hecho la traducción por la primera vez, querían poner una caneta plumada, no un polígrafo, que era de tinta continuada. Y yo y el traductor decimos al artista, no, eso no, porque no fue así que fue hecho. Sería una falsedad poner un polígrafo o una pluma, porque no fue escrito con una pluma. Entonces le digo eso porque eso es una retratación al nombre de nuestra fundadora, la señora Blavatsky, aún pasados más de 100 años que su nombre ya se pasó por todas las humillaciones posibles, pero ahora la ciencia lo pone con el microscopio evidencia de que la acusación no estaba bien establecida, no tenía justificativa científica para que se pusiera como oficial. Entonces eso solo para aprovechar que José Manuel nos ofreció esta oportunidad y para dedicar también a los maestros que nos inspiraran nuestra reverencia al punto indicado por Patanjali, a cual volveremos mañana, que es una técnica de meditación en personalidades que han alcanzado la unidad de la vida y nos inspiran más que una virtud abstracta. Tal vez el secreto del cristianismo sea el Cristo. ¿Verdad? Que ella puede quizás desconectarlo. Sí, voy a mostrar solo más una entonces. Más una. Ahí la del maestro Moya y una otra que está en Aliar. Es la carta de 1900 que tenía la parte inicial escrita por B.W. Mantry en 22 de agosto de 1900, pero esta parte acá abajo no estaba escrita en el original, sino que cuando la señora Besant se abrió el envelope, ahí se acrecentaron por cuestión ética unas privatizaciones, pero eso, la escrita prosigue, y prosigue incluso al revés interior del envelope, del involucro, que tiene la estampa, es decir, fue hecha 9 años después de la muerte de la señora Blavatsky, y tiene la dirección y la estampa de fecha, y la carta prosigue por adentro, que apareció la tinta después que fuera ya enviada al correo. El señor Mantry escribió la primera parte, como he mostrado acá, y la carta terminaba acá. Pero apareció tinta que no era del señor Mantry y que está por el revés del propio envelope. Entonces, una intención del maestro mostrar que no dependía de la señora Blavatsky, que ya estaba muerta 9 años, en 1900. Bueno, hay todo eso para estudiar. Esa otra fue totalmente materializada. Foolish ha
Arts of the doubt that, of our existence. Se ve, aquí tiene una traducción. Todos are those. Foolish are the hearts. Todos son los insensatos, son los corazones que dudan de nuestra existencia, que por el de los poderes que nuestra comunidad ha estado en posesión por eras y eras, edades y edades. Pudieran abrir sus corazones a la recepción de esta verdad bendita y obtener los frutos del arrebatado, sino en este, entonces en otro y mejor renacimiento. Quien por nosotros responda. Esa es la carta del maestro Moria. Y esa discutía si los maestros existían o no. Apareció una nubecita, materializó la carta a la audiencia. No me piden para hacer eso. Así está la historia. Está muy bien. Entonces ese es un asunto especial para los interesados en la historia de la sociedad, que es la cuestión de las cartas de los maestros, y porque estaba ahí establecido, me pareció muy oportuno aprovechar la tecnología existente. Y no tiene todavía traducido al español este libro de Vernon Harrison. Ya lo pusimos en portugués. Si ayuda, te envío una copia. Vale. H.P. Blavatsky and SPR, de Sociedad de Pesquisas Psíquicas. Vale. Cuando me jubile. Sí. Bueno, entonces creo importante que nos concentremos más una vez en Patanjali, porque él nos dice que hay 9 obstáculos. Por supuesto que no todos se puede desconectar también, ¿cierto? Después. También. Solo no me dejes olvidar, Sí, tranquilo. por favor. Entonces él dice en el Sutra 1.30, ¿cuáles son las manifestaciones más frecuentes de Vikshepa? O sea, a veces traducido como proyección, a veces traducido como desatención o distracción. Del McDonald's, más una vez, la traducción de la palabra a power of ignorance which causes the world to seem real. Un poder de ignorancia que causa o crea como si el mundo fuera real. Y también that projection which rises Maya o avidya, the projecting power of which rises upon the soul enveloped by the appearance of an external world. Quiere decir, un poder de proyección o de ilusión, Maya o avidya, y que este poder es que crea o involucra el alma en la apariencia de la existencia de un mundo externo. Si mi cuerpo no tuviera o pudiera compactar sus huecos o espacios intermoleculares e interatómicos, él se quedaría menor que una partícula de polvo
pero con más de 90 kilos, no que no voy a recomendar a usted. Pero cuando Röntgen descubrió el rayo X, no sabía lo que era, por eso lo he puesto como X, ¿no es? Un X, lo puse como un incógnito. Claro, los rayos incógnitos. Y fotografiar a sus manos adentro sin tenerlas cortado o abierto. Lo pasó las fotos a otro porque era por radioactividad que trabajaba aquel tiempo en su pesquisa que se consiguió producir este efecto y lo acusaron hasta de brujería. Pero hoy nosotros vamos a un consultorio odontológico y ya se saca una panorámica, flac y flop, está hecha, porque este rayo encuentra pasaje por nuestros huecos y determina así una especie de esbozo de nuestra estructura. Si no tuviéramos estos huecos, no sería posible una radiografía. Pero por la limitación de nuestra visión, que no mira menos que 1/10 de milímetro, y lo toma como continuo, no percibimos el mundo como es, llenado de átomos vibrando, y no percibimos nuestra vejez progresiva, sino cuando vemos la tarjeta de identificación y el oficial no nos reconoce, que es el señor. Ahí ya sabemos que tenemos que renovar la tarjeta, que ya ni siquiera su función precipua sería identificarnos cumplida. Pero por todo eso, me parece que no percibimos el mundo como es, que sería una pantalla atómica, y los colores y las formas, todo eso son creaciones de la mente proyectora sobre la materia. Como la película proyectaba al blanco de la pantalla, el John Wayne, y estaban revoltados porque había una mariposa poco educada que se había puesto ahí justo al centro. Pero hay indicios de que las cosas no son como los parecen ser, y aún no los tomamos muy a serio, creyendo que el mundo es lo que estamos viendo. Y es científico afirmar que no es así. Así también la cuestión del tiempo, que la materia existe y no existe, existe y no existe, ella está oscilando entre el estado energético y el estado dito material en millonésimos de segundo en algunas subpartículas o más o menos tiempo en otra, pero no tiene la solidez que nos gustaría que tuviera, si es que nos gustaría tener certidumbre de que la materia es continua y compacta, pero no es. Y al meditar sobre la idea que todo eso es luz condensada, creo que estamos más cerca de la verdad. Y que va a se diluir oceánicamente como un hielo es capaz de diluirse en agua líquida. Y siempre cito este Titanic que se afundó. ¿Y por qué es considerado tan atractivo la historia del Titanic, que con varios remakes ya refilmaron y rehicieron cuántas veces esa película? Muchas, ¿no? Muchas veces. 4 o 5, creo. ¿Y qué hace de atractivo ahí? Ya hay una historia que, por ser vieja, hoy todos quieren lo que es nuevo. ¿Por qué encantó tanto? ¿Por qué nos lo olvidamos? A mí me parece que sea porque cuando viajamos con una luna de miel, para no ser interrumpidos por teléfonos y credores, lo peor son los credores.
Entonces, nos vamos a un lugar lejos. Y por supuesto, por arriba del mar, tiene toda la poesía de cruzar los continentes, de salir de Europa y llegar a New York. Eso era lo esperado con la primera viaje. Es eso. Había así la primera clase, una prueba incluso de estatus. Lo que había de mejor en el mundo estaba en aquel navío, ¿verdad? Y en 2 horas estaba al fondo del mar, lo que era considerado insumergible. El primer problema fue la soberbia. Creerse insumergible. Al punto del capitán mandar poner toda la fuerza de las máquinas y irse a dormir. ¿Qué cosa? No tenía siquiera salvavidas, botes a todos, porque jamás se imaginaba que iba a ser necesario. Por eso se murieran tanto. Si no, se iban a los botes y estaba listo. Pero a mí me parece que hay un complot de las fuerzas de Neptuno. Porque no fue el agua sólido del hielo, la montaña de hielo que es un iceberg, literalmente, sino que esa solo cortó el casco del navío, ¿verdad? La otra es que por ahí el agua líquida ingresó. Pero más importante es la niebla, que ha impedido la visión de la aproximación de la montaña de hielo. Y aún todas estas aguas son una sola, así como el cuerpo, el alma y el espíritu pueden ser comparados al hielo, al agua líquida y el vapor. Pero son la misma sustancia en diferentes grados de libertad vibratoria. Y así también el pensamiento del maestro se materializa en la carta, así el mundo es creado por Dios. Y nosotros nos sentimos sólidos, pero en verdad es un estado temporario. Vamos a nos quedar como agua líquida para llover en otra latitud y longitud, reencarnando en otra posición. Entonces, meditar en que estas cosas son ilusorias ya es una cosa sostenible científicamente. Pero eso ya decía la señora Blavatsky a su lenguaje al tomo 2 de la doctrina secreta, cuando decía que la materia es espíritu cristalizado o condensado. Así los 9 obstáculos que nos impiden de hacer la meditación efectiva o reverter la proyección de la mente son enumerados clásicamente en el aforismo o Sutra 1.30, y así lo dije: dolencia, languidez, duda, negligencia, pereza, mundanalidad, ilusión, no conquista de un estágio y inestabilidad. Estos 9 causan la distracción de la mente o chitta vikshepas y son los obstáculos. Entonces este curso pretende estudiar estos 9 obstáculos y los antídotos que son sugeridos por Patanjali. Ya hemos estudiado por lo menos 3 de los antídotos, aún tal vez no con toda la profundidad posible, que son los mantras, la respiración y la meditación en los maestros
o corporificaciones de seres que han trascendido la ilusión humana y el apego a la Tierra. Por supuesto que mañana vamos a profundizar las otras 6 técnicas que todavía faltan, pero si tomamos los obstáculos, creo que la dolencia es el más evidente. Yo mencionaba también, cuando tenía unos 20 años, me sacaron uno de los sisos. Bueno, aquel último del juicio. Dicen juicio, pero sí. Pero ahí ya perdí los posibles juicios que tendría, porque me sacaron los 4. Pero lo problema era uno que estaba atravesado, incluso ahí fue una tragedia. Y el hombre ya no sabía lo que hacer. Pero al final me ha dicho, ahora pasaste por una pequeña cirugía, tú te vas a tu casa y hoy tú estás de reposo declarado por la autoridad del cirujano. No vas a hacer esfuerzo. Ahí yo llegué en casa y digo, mira qué maravilla, tengo un día de vacación. Nadie en la familia va a poderme solicitar nada, porque hoy estoy acá imposibilitado. Entonces preparé la poltrona y un apoyo a los pies, lo puso una pila de libros teosóficos. Digo, hoy voy a leer. Entonces empecé por Littleton. Pero leí un párrafo y no me comprendí bien. Ahí leí más una vez y tampoco. Y a la tercera vez yo me creía ya un ignorante. Y a la quinta llegué a la conclusión que el dolor del diente era tanto porque pasaba el efecto de la anestesia que ya la concentración se quedó imposible. Entonces, si ustedes no tienen una salud mínima, la meditación, que es traer esta influencia al cerebro físico, se queda perjudicada. Por supuesto, decía Jesús que el espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Quiere decir, la dificultad está en la influencia espiritual al nivel del cuerpo, la encarnación de la personalidad, ¿verdad? Desde el punto de vista espiritual ya somos todos espíritus mónadas perfectas, pero traerlo a dominar la personalidad encarnada, eso es nuestro desafío, ¿no? Entonces, hay varias prácticas del yoga para el cuerpo físico, las asanas, pranayama, la postura, control de la respiración, y muchos hay que creen que yoga es solo eso. Puede ser al revés, eso es solo para tornar posible que el cuerpo no sea un factor de obstáculo o distracción por vikshepa. Y también sigue por esta línea la languidez. La languidez no es una dolencia declarada, quiere decir, es más una falta de vitalidad, afecta más al doble etérico que al cuerpo físico. Y por eso es más afectada por el pranayama do que por el asana. Pero aún así, las técnicas del Hatha Yoga que el Raja Yoga incorporó en parte de su estructura tienen por objetivo superar las distracciones. Entonces esas dos son para lo físico. Pero el yoga no es solo el físico. Eso está claro. Por supuesto que en Occidente no tomaron lo físico porque es más vendable y se hacen academias y casas de yoga y ahí da lucro. Profit. Ahora, cuando llega al tercero, que es la duda,
ahí percibimos por qué incluso a los pies del maestro dice que la confianza es necesaria. Porque si digo que en un montón de arena hay un diamante valioso, que vale millones de dólares, ahí ya. Están todos ahí por arriba con un cernidor, queriendo descubrir a dónde se quedó el diamante. Pero hay que creer que el diamante está allá para hacer el esfuerzo, porque no es tan sencillo encontrarlo. En Brasil se dice una paja en un pajero, o una rubia. Una dificultad. En algún punto este Atma se encuentra, pero ¿a dónde exactamente? No lo sabemos. Entonces hay que tener perseverancia y crear una mente tan tranquila que pueda ser un verdadero espejo en verdadera grandeza del sol, para que el sol pueda ser reconocido. Yo he tenido una experiencia que quizá puede ejemplificar. Yo estaba dando pláticas en Espíritu Santo, que es una provincia de Brasil, y su capital es Vitória. Es cerca de Río de Janeiro y tiene playas bellísimas y llaman sus arenas monacíticas. No me pregunten lo que es eso. Tienen capacidades semi-radiactivas que son muy benéficas a la salud. Mi abuela iba allá para tratamientos con esa arena. Y yo estaba cerca de una piscina a la casa de la anfitriona que nos recibía. Y había una luz que era plateada, pero el viento era muy fuerte y tenía rayadas, se dice, rayadas de viento que movimentaban la superficie y ya no se reconocía de dónde vendría aquella luz. Era plateada. Podría ser la luna, podría ser la luz de Mercurio de la compañía eléctrica a la esquina. ¿Cómo yo podría saber si el agua no está tranquila al punto de definir la fuente por su figura? ¿Me entienden la duda? Se lo tomo que la luz de mi cerebro depende de la compañía eléctrica, es como decir, si el cuerpo se va, no hay luz ninguna. Porque depende de un estímulo que puede terminar. Pero si digo que la luz viene de la luna, ahí ya es un cuerpo que la compañía eléctrica, o si me olvido de pagar, da en lo mismo. No dependemos más de nada de la tierra. Quiero compararlo al espíritu, que no depende del cuerpo. Entonces, todos saben que hay una luz funcionando en nuestra mente, pero la discusión filosófica clásica es, ¿el alma es inmortal o es dependiente del cuerpo? Es Platón y Aristóteles. Ahí tiene aquel clásico de Rafael, una punta arriba y otra abajo. Entonces, solo cuando entre una rayada y otra el agua de la piscina se tornó tranquila, es que yo pude descubrir que era la luz de la luna que plateaba su superficie. Entonces, esta descubierta de dónde viene la luz que nos alumía necesita una mente tranquila para tener la prueba que torna a un hombre un dvija, un 2 veces nacido, porque ahí ha encontrado su fuente y ya no tiene más duda de lo que pasará en la muerte. Entonces la meditación es el instrumento por el cual se descubre
la teosofía por experiencia directa y no por creencia en libros, aunque los libros tengan su utilidad en preparación. La verdadera teosofía está apuntada por Blavatsky en el volumen 6 de la Doctrina Secreta y el 12 de su de su Collected Writings, que la sección interna era para preparación de la práctica del Raja Yoga. Entonces, esas palabras quieren decir que estamos nos preparando para que la meditación sea efectiva. Hay una manera de vivir que apunta a la dirección del yoga. Ella comparaba con ocultismo, eso está en el libro Ocultismo Práctico, que ella define como una práctica que lleva al conocimiento directo y no la filosofía teórica. Ella hace una distinción. Entonces, si el Raja Yoga es el ocultismo práctico, claro que tenemos que nos preparar para su práctica, porque también Dr. Taimini nos advierte, nos enseña que el hombre común no puede de una manera u otra, quiere decir de un instante a otro, revertir la mundanalidad y tornar un santo para obtener el samadhi. Por eso es una ciencia progresiva. Su título, el yoga como una ciencia del autoconocimiento, lo tomé para mi tesis de doctorado en la universidad. Bueno, entonces, si la duda fue vencida, y para eso existe el estudio intelectual que estamos haciendo, todavía no totalmente práctico. Hemos tenido una práctica de 5 minutos, ¿verdad? El cuarto es la negligencia. Si somos negligentes, ahí creo que Dr. Taimini llega a decir que no podemos llegar a desarrollar capacidad en ninguna actividad, ni siquiera en las actividades profesionales. Él dice que los condena a la mediocridad. Entonces, no tomar cuidado, no hacer con atención, no dedicarse con corazón a lo que se hace. Una vez yo estaba dando unas pláticas en Jaboatão dos Palmares, cerca de Recife, que tenía un monasterio que los alquiló unas salas para estudiar el ocultismo práctico de Blavatsky. Claro que no lo decimos, porque si no, no nos daban lo alquiler. Pero la disciplina diaria es que después de comer se lavaban los platos, y yo estaba lavando el mío y había una hermana de claustro ahí, o semiclaustro, no sé, dedicada a alguna orden monástica, no me acuerdo si era carmelitas o qué, y tenía una disciplina más austera. Dejó caer el plato y se quebró. Y le pregunté, hermana, ¿qué hay? ¿Qué está teniendo preocupación? Y ella me miró y dice, ¿cómo sabes que estoy preocupada? Y yo me pregunté, que una persona pasa 30 o más años en claustro y no recibe instrucción de que la desatención tiene una causa. Porque calir el plato está con la cabeza en otra parte. Cuando preguntara a la señora china cómo podrían utilizar los platos de la dinastía Qing en el ritual del té por 300 años, sin quebrarlos, ella respondió, tal vez porque cuando lavamos platos, lavamos platos.
Y puede parecer muy tautológico, axiomática la respuesta, pero verdadera. El problema es que cuando las manos están lavando los platos, la cabeza se fue a otra parte. Ahí ya el plato está roto. Entonces, él decía, negligencia es la falta de recurso de capacidad para la concentración o el trance, y es una flaqueza que impide a un hombre de atingir eminencia en cualquier área de actividad. Entonces es un obstáculo que tenemos que vencer. Y acrescenta que es como exponer al practicante a perigos semejantes a de una crianza que está brincando con dinamite. No podemos concentrar en los nadis y despertar la Kundalini si todavía la concentración no es perfecta o si la mente está descuidada. Eso lo dice también el señor Leadbeater en los chakras, citando en los Puranas, que la Kundalini liberta el sabio y esclaviza el insensato. Entonces, eso es el inicio del yoga y el control de la mente para después, prácticas más avanzadas, tornar posible la liberación final y sus poderes. La otra es la pereza, pero el Dr. Taimini distingue la pereza de la languidez. Él dice que la languidez es más física o del dubleterio, es pránica, en cuanto que la pereza es mental, en su origen. Él dice, otro hábito que crea distracción en la mente y puede producir, como decía Vivekananda, la letargia. Vyasa lo comenta que la pereza es la inercia de la mente en el cuerpo y la mente por consecuencia de densidad o tamas. Eso incluye la cuestión de la alimentación. Hay los que no comprenden que no es posible ser muy efectivo en la meditación y beber alcohol. Porque el hecho que se conquista con la práctica de la meditación se pierde, se va a perder. El señor Leadbeater decía que si tomara un cáliz de vino, perdía la clarividencia por un mes. Entonces, ¿cuál es el valor? Porque son elementos muy volátiles que, como el alcohol, que en la circulación de la sangre afectan a la epífisis o pineal, como también es llamada. Y ahí ya se fue. El tercer ojo no ve más nada. Y así también las cuestiones excitantes de la carne o sonolentas del humo. Entonces, si el cuerpo no está purificado, está tamásico, hay una tendencia a la pereza y hay personas que no consiguen meditar. Cuando relajan, se duermen. La meditación no es en el astral. Extraer la influencia del espíritu al cerebro físico. Entonces es en el entresueño, llámase estado alfa de vibración electroencefalográfica, que no es ni el beta externo de vigilia, ni el sueño, sino el estado intermediario. Mira que español es fantástico, no tenemos esta palabra en portugués, pero entresueño es la palabra cierta. Tampoco tenemos aquella interrogación invertida. Entonces en portugués nunca sabemos cuándo empieza la pregunta. Y ahí llegamos al final, lee de nuevo. Ahí lo descubrimos. Entonces no hemos copiado bien lo que nos enseñaron nosotros y perdimos lo mejor de la fiesta. Ahí sigue
que puede ser considerado como un torpor o una sonolencia. Taine sostiene que, diferentemente de la languidez, que estaría más ligada a vitalidad física, la pereza es un malo hábito mental, adquirido a lo largo de continuada submisión al gusto por el conforto, pelas facilidades y por la tendencia a evitar cualquier esfuerzo. Entonces, cuando estamos por ahí, yo siempre me acuerdo que la señora Rada no tenía interés muy significativo en hacer modificaciones en Aliar para mejorar mucho el conforto de los viajeros, porque ficaba subentendido que Aliar era un ashram, que se tendría que desprender un poco de los confortos y facilidades occidentales para crear mejores condiciones a la búsqueda espiritual y la meditación. Ahí el hombre compra ahí se da una alfombra, eso y aquello, para sentarse arriba, todo muy confortable, y lo pone el incienso, eso y aquello, cruza las piernas, y ahí se acuerda que no ha pagado la panadería, el alquiler. Y ya, si fuera solo una cuestión de comodidad física, sería muy fácil. Pero hay que tener una cierta indiferencia a los confortos para que la pereza no se establezca. ¿No es verdad? El sexto obstáculo es la sensualidad. Tiene ahí también una semejanza, porque si queremos el conforto en general o la sensualidad ya tiene un poco más de chile, es un poco más picante, ¿eh? Hay una búsqueda de excitación por los sentidos. Por Vyasa, el comentario sobre avirati, que es traducido en general por mundanalidad o sensualidad, él prefirió, parece, sensualidad como el deseo por objetos de los sentidos que toman posesión de la mente. Entonces la mente está siempre procurando sus placeres y no se concentra en el objeto de la meditación. También al traducir a avirate por mundanalidad, parece entender más oportuno ampliar el alcance de este obstáculo no solamente a la sensualidad propiamente dicha, pero también a los anhelos por objetos del mundo como fortunas, honrarías, la cuestión de enaltecer su propio nombre, o puede aún causar graves distracciones en su mente. Entonces uno se va a los monasterios e iglesias y hay arcada que ha sido donada por la familia, no sé de la cuenta, está ahí lo fulano, ciclano, donador, ahí todo anda más 3 pasos, arcada de la familia. Entonces están más preocupados en inmortalizar su nombre en el monasterio do que hacer la donación a Dios. Y eso es mundanalidad, apego a su imagen, apego a su nombre, a sus vanidades, y por supuesto, por detrás de todo eso, el apego a los sentidos, que acaban siendo el punto excitante del yo encarnado. Y cuando aún pequeñita Sofiacita tenía que cortar las uñas, su mamá usaba aquel instrumento y a veces estaba ahí distraída asistiendo televisión y ni siquiera hacía cuenta de que la mamá sí estaba haciendo un esfuerzo. Pero a veces, me marcó, me machucó, me pisó, no sé cómo.
reaccionaba. Pero es ahí que el yo aparece, me. Ya han visto que esas peluquerías cortan nuestros cabellos y después esos pelos son puestos a la basura. O alguien de ustedes está haciendo colección de uñas o de pelo. Pero minutos antes, yo que ¿cómo se dice? Barbero, peluquero. Yo considero él un santo, porque él fica lá a oír a aquella señora, porque es doble, atiende a mujeres y hombres. Otro día le dijo que era entonces bisexual, parece que ha dado una gran confusión. No, es unisex, pero no es para dos. Sí, pero para uno está cierto, pero es para dos, entonces debería ser bisexual, pero fue una confusión. La palabra está mal entregada, ¿verdad? Pero ahí me explicaron, no, porque yo me quedo a oír, él corta mi pelo en ahí 10 minutos, ya no hay mucho. Y la señora al lado, ella se queda casi a la tarde o cuántas horas, porque pinta, y hay los blancos, y ahí tiene que combinar el color. Hay que ser un Van Gogh para todos los grados y degradés de color. Y las reclamaciones que escucho, mira qué cosa, y después los restos se van las horas a la basura. Entonces, ¿a dónde está tanta importancia que damos a estas cosas? Entonces la mundanalidad es una cosa extraña de definirlo. Y aún hay más tres que dejamos para mañana, porque son un poco más abstractos. La ilusión y también la dificultad de atingir un estágio y la dificultad de mantenerlo. Pero si hay alguna pregunta sobre lo que está desarrollado hasta ahora, o si no está claro, estamos disponibles.